¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una emisión más de Adicción Política. En esta tarde me acompaña mi amigo José Antonio Sordo y vamos a platicar sobre los conflictos internos que vive Morena. Y pues resalta mucho porque estamos en el preludio del proceso, del inicio del proceso electoral. A propósito del proceso electoral, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a favor del Congreso y por eso el proceso electoral, el calendario en Baja California, comenzará hasta el mes de diciembre y no hoy como en el resto del país. Y finalmente vamos a platicar de algo que nos propone el maestro Sordo, el analfabetismo político. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? Quédese con nosotros. Comenzamos. Señor José Antonio Sordo Íñiguez, licenciado, Qué maestro, gusto abogado. Muy saludarte. buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Y retomando ya, viendo que día a día, antes que nada, un saludo a todo el auditorio. Y pues muy contento ya viendo que poco a poco se va normalizando esto de la cuestión de la pandemia y que poco a poco se van regularizando ciertas actividades. Creo que no hay que, que confiarnos tanto, pero sin duda, si vemos los parámetros en otros lugares del mundo, sin duda hay una gran mejoría y esperemos que pronto se pueda normalizar esto y no tengamos algún otro mal que nos depare el destino. Yo creo que todo va muy bien y con el gusto de Difiero, siempre de estar compadre, contigo. difiero. Lo que está pasando ahorita en el mundo son rebrotes. Preocupación. Los jóvenes, por ejemplo, en España, los jóvenes son los principales agentes de contagio. ¿Por qué? Porque ya abrieron los bares, ya se relajó la parte de la convivencia y el llamado es a que reforcemos precauciones. Ya López Gatell decía que en el caso de México esto se puede extender hasta el mes de abril. Imagínate, abril sería un año, un mes después de que comenzamos el resguardo en casa. Entonces, difiero, mi querido Toño, no, no hay que dar mensajes de esperanza pensando que las cosas se están normalizando. No, yo creo que estamos abriendo, estamos saliendo más, pero debemos hacerlo con mucho cuidado y no echar las campanas al vuelo, porque ese es un mal mensaje. Es decir, ya se está normalizando, me confío y pácatela, me contagio. No, mejor, ok, quien tenga que salir, quien tenga que normalizar más su contacto físico, pues bueno, hágalo con mucha precaución, cubrebocas, sobre todo cubrebocas, el gel, parece que han sido una buena vacuna mientras tiene una real vacuna. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos en materia, mi querido Toño? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo ves tú? A lo mejor, perdóname, a lo mejor peco a lo mejor con tanto tiempo que ya estamos encerrados, quiero tener una visión optimista. Comparto tu preocupación. Sin duda, la situación no es igual a como empezamos. Yo 15 minutos veo todos los días un programa de Euronews y donde me mantengo informado de lo que está pasando en Europa en tiempo real. Y sí hay una vida que ya se está llevando, perdón, antes de entrar a este tema y señalando al anterior, hay una vida ya de alguna manera semicotidiana en Europa. Efectivamente, el tema de los jóvenes es preocupante y sí preocupa porque ya es otro segmento más al que está afectando esta cuestión del COVID.
pero esperemos, tengamos no esperanza, porque yo soy un hombre que no cree en la esperanza. Créeme que lo comparto contigo y con el auditorio. Si hay algo que yo odio es la esperanza. De acuerdo a la caja de Pandora, la esperanza fue el último de los males que emergieron de la caja. Yo soy un hombre de fe. Yo no creo en la esperanza. Creo que la esperanza es incluso un elemento negativo para el hombre. El hombre no debe ser un ente esperanzado. Pero sí, jamás perder la fe. Yo creo que la esperanza es negativa, pero la fe es un elemento positivo, hermano. Pero vamos a entrar en materia esperando lo mejor. Tenemos en el despacho, mi socio Sergio y tu servidor, un dicho, y es: espera lo mejor y prepárate para lo peor. Y creo que el Estado mexicano en materia del COVID no ha hecho otra cosa más que esperanzarse. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que este señor Gatell, si tuviera un poquito de vergüenza, ya hubiese renunciado desde muchos meses atrás. Creo que No, pero el presidente lo chiquea, lo claro, consiente y parece como si de veras hubiera hecho un gran trabajo y no, nada que ver. pero te voy a decir una cosa, le es políticamente útil, porque políticamente es contención, es un controlador. El amigo lo que tiene es su sonrisa, que en lo particular a mí es algo que detesto de la actitud que él tiene, porque él no saldría a reírse de una cosa tan delicada y tan seria que implica muertes de nuestros compatriotas, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué esa sonrisa perniciosa que a mí me resulta lastimosa en todo caso. Pero bueno, políticamente, regresamos al terreno político, políticamente es una persona que le es útil como un alfil político, como este pararrayos que tiene el gobierno mexicano. Pero finalmente todo al final se cae por la razón y se cae por la verdad. Y esperemos que finalmente en el transcurso del tiempo la gente reflexione y evalúe realmente el trabajo que realizó este personaje. Pero bueno, sin más, si gustas, creo que le estamos dando muchas vueltas al tema que nos interesa el día de hoy. Tú, amigo, tú, yo Este, ya, es tú más, ya, hasta ya me dieron de cantar. yo creo que ya, Esperanza yo creo que inútil, turururu, flor de desconsuelo, sí, yo ¿por creo que qué me persigues en mi soledad? ¿Por qué no te mueres? Esperanza inútil, si ves que me engaña, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Me hiciste que me acordara de esa canción. Bueno, ya, perdóname, serio, pero serio. mira, creo que no hay pieza o melodía donde vayas a escuchar la esperanza como algo positivo. La esperanza siempre es negativa y y yo creo que por eso a veces la recogen para vender esperanza. Creo que la esperanza es algo malísimo. Bien. Los hombres deben tener fe. Pero bueno, entonces, Señor, regresando al déjeme tema. ponerle el primer tema. Primer tema. En Morena se vive en este momento una pugna importante. Bueno, a nivel nacional, hoy se registra Mario Delgado como, como precandidato o candidato. ¿Sabes qué? Amigo sordo, procura Sí, ponerte los audífonos porque algo está tronando. Ponte es verdad. ¿Sabes qué? ¿sí? Sí, no truena mucho, pero sí truena. Permíteme, ahorita lo vamos a solucionar. Sí, mientras yo Solucionamos rápido. platico. Sí, claro. Mientras yo platico. Sí, Eh, claro. el tema es que ahí la campaña está por comenzar
y el amplio favorito es Mario Delgado, quien es el coordinador de la fracción de Morena en San Lázaro para los diputados, y solo un milagro haría que perdiera la dirigencia. Las encuestas lo señalan como el amplio favorito, y eso se va a reflejar en una encuesta que hagan y que seguramente va a ganar. Y bueno, eso divide de alguna manera a, pues, los corazones, las pasiones al interior de Morena. Pero en Baja California, el tema tiene ya un cariz un poco más grave, porque el gobernador ayer en una conferencia negaba que le fuera a dar un pinochetazo al actual dirigente, Ismael Burgueño. Hoy Burgueño en la mañana sale y da una conferencia mañanera antes que el gobernador, donde dice que él es el auténtico dirigente, que no hubo imposición, que esta decisión se tomó de los consejeros, de los militantes de Morena en Baja California, quienes mandaron pues el nombre de él para que en México lo validaran, y así fue. ¿Qué está pasando? El próximo domingo 13 de septiembre va a ser muy importante porque están convocadas dos reuniones de consejo. Una, que son los que quieren quitar a Ismael Burgueño, y otros que de alguna manera avalan a Burgueño, y se espera choque de trenes. Lo dejo por ahí al momento. Tu primera impresión, José. Bueno, pues de acuerdo a la ley, los procesos internos de los partidos, para efectos de los procesos internos de los partidos políticos, como lo hemos señalado anteriormente, cada partido político cuenta con un estatuto, un reglamento de procesos internos. Tuvieron dificultades judiciales respecto a la cuestión del método que se va a utilizar. En lo particular, a mí no me gusta mucho el método de las encuestas. Yo no confío realmente en esta cuestión de las encuestas, aunque, ¿por qué? Porque es un procedimiento donde no se consulta de manera muy transparente realmente a las bases. Esto es, tienes que confiar en una encuestadora, quien va a llevar a cabo un proceso y derivado de los procesos, te repito, no muy transparentes, emergerá una decisión. Yo en lo particular, te repito, a mí no me gusta, pero es una cuestión mía, a mí no me gusta este tipo de mecanismos. Yo en algún momento fui secretario técnico de una comisión estatal de procesos internos de un partido político, y a mí me gustaba emitir en las convocatorias siempre consultas a la base, consultas directas, a fin de transparentar estos procesos y evitar lo más posible este tipo de consultas o auscultaciones, en las cuales, te repito, al final es una persona moral la que realiza el proceso, y pues por más candados que le guste exponer, en lo particular, y repito, es una cuestión mía, no me gusta ese tipo de procesos que son parademocráticos o auxiliares de procesos auténticamente democráticos. Respecto a a las cuestiones internas de Morena, aquí las desconozco, no conozco mucho la cuestión de los grupos, no pertenezco obviamente a ese partido político, pero sí ha sonado mucho en los medios cuestiones de estas dos facciones que sin duda y legítimamente se están peleando ese escaño que siempre será un escaño de poder. Te repito que como ex secretario técnico de una comisión de procesos internos, y también como exdelegado que he sido de algunos partidos políticos, cuando llegas a un lugar a renovar una dirigencia, pues
todos los grupos políticos quieren ese escaño, porque sabemos que ese escaño es la plataforma a alinear los cargos de elección popular. Entonces, no es una situación fácil de dejar, porque implica el tener el control sobre las postulaciones ya de candidatos a nivel local. Y ahí te encuentras intereses desde municipales, intereses estatales e intereses federales, y es un choque en un momento donde todos esos intereses colisionan y finalmente se dejan ver en este tipo de expresiones. Es lo que tendría yo que comentarte, pero te repito, en particular, no me podría manifestar a cuestiones internas de dicho partido, porque estoy ajeno totalmente a ellas. Te daría mi punto de vista técnico, jurídico en la cuestión electoral. Sí, aquí habrá que estar muy pendiente. Insisto, la fecha importante es el domingo 13 de septiembre, porque decía ayer el gobernador, hace 5 años se eligió el actual consejo y es tiempo de modificarlo, de cambiarlo. Pero apenas no tiene ni 3 semanas que regresó Ismael Burgueño de la Ciudad de México, pues muy contento con su cargamento, porque pues se le validaba a nivel nacional como dirigente en Baja California. Más o menos hace un año había pasado lo mismo, pero luego hubo conflictos y total que no ejerció. Y ahora como que quiere ejercer y como que no. Me da la impresión, por ahí lo he comentado en la columna aquí entre nos que tengo bien redactar, que Burgueño no se pelea con el gobernador, dice él, el gobernador es gobernador y que se dedica al gobierno, nosotros estamos en el partido y nos dedicamos al partido, pero no, como que lo declara así, pero no tiene una postura más firme. Cuando le preguntas de la actividad de diputados, de los alcaldes, del gobierno, cuida mucho las formas. Y entonces quiere dar a entender una posición, pero creo que termina haciendo otra. Y aquí lo malo de las medias soluciones es que ni quedas bien con unos ni con otros. Entonces yo creo que él debería de ser más firme en las posiciones que tome, para bien o para mal. Yo creo, como él dice, que él se debe encargar de los temas de partido. El gobernador es consejero y dentro del consejo él es igual que los demás. En un consejo así es, no hay uno más que otro. Como gobernador pues es el jefe político del estado, pero eso no le da más, en la lógica interna no le da más peso. A lo mejor en la realidad sí, pero bueno, entonces habrá que ver qué posición gana a partir del domingo. El que se desconozca a Ismael Burgueño y se convoque a un nuevo proceso, o que digan, no, pues ¿cómo se llama? Los códigos internos de Morena validan la dirigencia de Burgueño. Y entonces creo que ahí no terminarían los problemas, los choques, las fricciones. Porque pues el gobernador está visto que no quiere a Ismael y bueno, las fricciones seguían. Sería lo previsible. Vámonos a un pequeño promocional y regresamos con el tema que nos propones, analfabetismo político a Caracas. ¿Cómo se verá eso? Pero bueno, regresamos de este promocional. La información supera nuestra capacidad de retención. No solo eso,
Ahora padecemos una plaga llamada fake news, noticias falsas. Más que nunca, necesitamos recuperar la confianza de nuestro alrededor, en lo que recibimos por las redes. En Te Verás, elaboramos contenidos que buscan ser de utilidad, de reflexión, que emocionen e informen sin falsedades. Historias con otra visión. Adicción política, bienestar, experiencias viajeras, norte empresarial, pasión cervecera son algunos de nuestros contenidos. Acompáñanos, Te Verás, historias con otra visión. Bien, a ver, amigo sordo, arráncate con eso. ¿Por qué te surgió esa idea? Bueno, fíjate que a partir de la negativa de registro a esta organización política que pretendía ser un partido político encabezada por el expresidente Felipe Calderón y su esposa, esta agrupación política de México Libre, hubo por ahí un spot por parte del presidente de la República en el cual le manda directamente un mensaje a Felipe Calderón. Este spot para mí es una muestra de algo nunca antes visto. Yo no había visto un presidente de la República que utilizara incluso recursos públicos para mandar mensajes políticos, lo cual ya de sí es una cuestión muy delicada y muy grave, porque en ninguna parte del artículo 89 de la Constitución establece que las funciones del presidente de la República sea un mensajero político, menos previo a un proceso electoral como el que se acaba de anunciar el día de hoy, la apertura de un proceso electoral. Entonces está teniendo injerencia en la cosa política, lo cual yo creo que es sumamente grave, porque, repito, su función no es la de dar consejos políticos, su función es la de gobernar. Creo que México el día de hoy tiene graves problemas, no solamente políticos, tiene problemas económicos, tiene problemas pandémicos, tiene problemas sociales, de seguridad, de muchas índoles, como para estar utilizando un espacio público para darle consejos a una persona. Dentro del contenido de ese spot, donde él le recomienda a Felipe Calderón hacer lo que él hizo, irse a las calles, protestar, hacer movilizaciones masivas, etcétera, etcétera, y él ofrece seguir su camino. Pues es respetuoso por parte del presidente tener esa opinión, pero yo creo que la vía, la forma y sobre todo el recurso que está utilizando el presidente, a mí me gustaría saber si eso lo hizo con su dinero, si él de su pecunio hizo una producción para lanzar ese video y cuánto está pagando por ese video a los medios cuando él pudo haber grabado a lo mejor un video y se lo pudo haber mandado directamente a Felipe Calderón. Y otra cosa es cuál es el propósito de hacerlo público, ¿no? O sea, encierra muchas problemáticas en sí esta cuestión a la cual no nos debemos acostumbrar y no deberíamos permitir que eso esté pasando en primer lugar. Y te repito, algo de lo que llamó mi atención fue la manifestación por parte del presidente en manifestar que él celebra que en México se haya acabado el analfabetismo político, lo cual cuando yo lo escuché sí llamó muchísimo mi atención, porque ¿qué es analfabetismo político o cómo podrías definir el alfabetismo, analfabetismo político? En principio, la política, que es el estudio de las relaciones de poder y sobre todo la política pública, que son las relaciones de poder en el ámbito público, maneja dentro de la educación cívica 3 tipos de ciudadanos. El ciudadano cívico,
que es un ciudadano de primer nivel, el ciudadano, tenemos al ciudadano cívico, tenemos un ciudadano que es el parroquial, el cual, dada su escasa formación política, es incapaz de traducir un fenómeno político, pero en términos reales. Entonces tenemos el ciudadano, el cívico, repito, tenemos el ciudadano parroquial y tenemos otro ciudadano que es el ciudadano, el súbdito, que dentro de las categorías, dentro de la cultura política, es aquel que no tiene idea de ninguna noción política, esto es, no puede traducir un fenómeno en la justa dimensión, y el ciudadano súbdito es aquel que es mayormente vulnerable a caer en otro fenómeno que se llama la especulación política. Ahora bien, la especulación política, ¿en qué consiste? En manipular con mayor facilidad a una persona a fin de que políticamente realice o haga o se condicione a lo que te sea más favorable a ti como político. Una de las funciones de los partidos políticos es el educar cívica y políticamente a las personas. Yo no he visto ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PT campañas de educación cívica o educación política. Yo no veo en México instituciones que ni siquiera de manera profesional se encarguen de dar por lo menos algunos lineamientos cívicos ni políticos a las personas. Creo que la educación política que tenemos en México, al igual que nuestra educación económica, es completamente escasa. Y de ahí partimos a la manipulación de la cual es objeto o son objeto las personas. Esto es, un ciudadano no puede distinguir entre lo que es cierto, muchas veces, no hablo en términos generales, entre lo que es verdad y no es verdad. Escuchan una cifra por parte de alguien y todo lo dan por hecho o todo lo creen viniendo de un personaje, pero la capacidad de criticar un fenómeno creo que es altamente escasa. Entonces, eso del analfabetismo, que en México hemos superado el analfabetismo político, yo creo que es una afirmación muy delicada por parte del presidente, cuando te repito, yo no veo a los partidos políticos estar trabajando en la formación cívica y política de las personas, en fortalecer su conciencia política a fin de que pudieran tener quizás una mejor visión del fenómeno político y emitir una opinión más adecuada a sus intereses, más adecuada a sus necesidades y estar libre de toda manipulación política. Creo que a un partido político per se, quizás incluso no le convenga mucho el que se evite esa manipulación política, porque la manipulación política es el combustible de los partidos políticos. La manipulación política es de lo que vive el partido político. Entonces, con todo respeto lo digo, no me gustó para nada, creo que es exactamente todo lo contrario. Creo que en México el día de hoy, y lo puedo afirmar, creo que en México el día de hoy nuestra cultura cívica es no parroquial, no es, ni siquiera cívica, es una cultura ni siquiera parroquial. Tenemos una cultura política súbdita, en la cual el ciudadano le dicen algo, por ejemplo, tenemos la cuestión de este amigo Gatell, ¿no? Estamos bien, no uses cubreboca, que tiene que ver con lo político, y es la creencia política, aunque es un fenómeno de salud. Pero si sale ahí un personaje riéndose y les dice, no pasa nada, hombre, se van a morir quizás 6,000, en el peor escenario 10,000, 20,000, 30,000, y la gente o las personas lo creen. Y creo que esa es
eso es un rasgo inequívoco de esa mala formación o esa mala conciencia política que tenemos. Nosotros creo que mientras más crítico sea un ciudadano de sus líderes políticos, mientras más los critiquen y mientras menos crean, el criterio político se va fortaleciendo, ¿ok? Entonces, perdóname, pero traigo ese tema a la mesa que creo que compartes conmigo. Claro, está muy bien. Yo quiero abonarle a la parte donde tú dices que el combustible de los partidos políticos es precisamente tener un nivel de ciudadano súbdito. Claro, por supuesto. Donde hay los que se supone que tienen la sabiduría o el conocimiento. En esta parte sería el ejemplo que pones de Gatell como una persona formada en la ciencia, o los políticos que te dicen, no, mira, la verdad es esta, y no quieren que se les cuestione. Que además hay que apuntarlo, en este momento con la 4T se vuelve una práctica muy común. Si tú revisas cuando el funcionario, el político, dice las cosas son azules con rojo, y si alguien dice no, son moradas, no, yo tengo otros datos. Es correcto. Y si no te dicen que tienen otros datos, también está la práctica de monopolizar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el pretexto de la conferencia mañanera, de la conferencia vespertina, donde informan del COVID, con el tema de que somos un gobierno que informa, se meten en la mecánica de que buscan que se difunda la información que ellos tienen, que ellos quieren que se difunda. Toda la demás información no es válida. Aquí en Baja California, el gobernador Jaime Bonilla ha llegado al extremo de decir, entérese en PCN, no vea otros medios. Aquí el gobierno le informa, ¿para qué anda buscando en otros lados? Y yo creo que nadie, absolutamente nadie puede apropiarse de la verdad. Nadie, absolutamente nadie. Ni el gobierno, ni los medios, nadie. Creo que hay diferentes ópticas y lo que puede enriquecer esto es precisamente que alguien, si da una información, no de entrada la vas a cuestionar, pero si hay un proceso de investigación y no es como dicen, bueno, pues no, por eso lo vas a descalificar, ¿no? A esa nueva información. Entonces, muy de acuerdo, ahí creo que haría yo un llamado a la gente a que no le tengamos miedo a contrastar datos, información. Hoy en día hay muchos medios que tienen una clara postura política, es decir, o están a favor de cierta postura o no. Y hay gente que decía, no, pues es que lo que queríamos era objetividad. Y la objetividad es una falsedad. Siempre hay una óptica, por muy neutral que quieras ser, siempre hay un sesgo, por la formación, por la experiencia, por las razones que tú quieras. Entonces, no hay que tenerle miedo a que un informador, un periodista, un comunicador tenga una postura. Qué bueno que todos tuvieran una postura clara y definida, y estarás de acuerdo o no,
pero no te van a engañar con la falsa objetividad. Pero bueno, agarré monte, agarré otro tema, pero, yo creo pero que creo que es parte del mismo punto. Y para dejar el tema y cambiarlo, nada más tu opinión, porque con eso empezaste respecto a que se le negara el registro a el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. yo te voy a decir una cosa, contrario, yo supongo que el papel que está jugando ahorita Lorenzo Córdoba es un papel tremendo porque está danzando en el fuego. Y debe tener, insisto, una gran presión política en el sentido de que el INE no es una institución del agrado del presidente de la República. Él incluso lo ha manifestado, lo ha dicho que es un organismo muy soso, un organismo en el cual él no confía. Y no olvidemos que todo el día de hoy no había la política en México, nunca se había centralizado como se ha centralizado hoy en un solo hombre. Incluso lo que bueno, pero diga, ¿estás a favor o estás en contra o cómo la ves? Mira, es que para allá voy. La cuestión, lo que te quiero plantear es la postura de Lorenzo Córdoba. Creo que la postura... yo te pregunto a ti, a José bueno, Antonio Sordo, ¿estás a bueno, favor, en contra? ¿Qué opinas? Déjame terminar, hermano. Yo te diría que, y tomo la postura de Lorenzo Córdoba, tiene muchas presiones. Yo en lo particular, en lugar si yo hubiera estado en mis manos esa decisión, yo le hubiera dado el registro a México Libre. ¿Por qué? Porque hoy México requiere contrapesos políticos. Hoy hay un partido hegemónico y voy al mismo punto y al mismo hecho. Tenemos un presidente de la República sumamente fuerte. Políticamente es yo creo que, si mal no me equivoco, pero es uno de los hombres más fuertes por muchas circunstancias que ocurren en la actualidad. Y una de ellas es el manejo tan fuerte en tiempo real que tiene de los medios. Nunca había existido en la historia de México un presidente que hablara con todo México por lo menos 2 horas en tiempo real a nivel nacional, que está comunicado con México, que tiene el control de los medios y tiene el control del partido mayoritario. Y los partidos, los pequeños partidos que quedan, no le hacen mella al presidente, ni le van a hacer mella a él, ni tampoco le van a hacer mella al partido del gobierno, que hoy el partido es Morena, ¿ok? Pero José, es decir, el tener más partidos no garantiza que haya más oposición o ¿cómo es que, a ver, es que la crisis es integral, es que no hay partidos, pero tampoco hay líderes. Ese claro, pero no por tener un partido más va a haber líderes. Sí, pero a ver, y vamos a lo mismo y creo que es concurrente con el tema que traigo, la cuestión del analfabetismo político y de la escasa cultura política, de la escasa formación política. En México, ¿desde hace cuánto tiempo no se forman políticos? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo el PRI y el PAN, que digo, son los partidos fuertes, dejaron de invertir en la formación de cuadros políticos? Bueno, y el PRI sí invertía, el PAN no, ¿eh? Bueno. El PRI era una escuela de formar políticos en lo teórico y en lo práctico. El PAN, es correcto. El PAN le ganó el pragmatismo de la política y no se preocuparon por la formación de cuadros ideológicamente hablando y como dices tú, de políticos. Pero bueno, yo me voy a tener que ir a una pausa y regresamos con lo del Tribunal Superior de Justicia y nos quedamos con un calendario electoral para diciembre. Volvemos. La información supera nuestra capacidad de retención. No solo eso, ahora padecemos una plaga llamada fake news, noticias falsas.
Más que nunca, necesitamos recuperar la confianza de nuestro alrededor, en lo que recibimos por las redes. En Te Verás, elaboramos contenidos que buscan ser de utilidad, de reflexión, que emocionen e informen sin falsedades. Historias con otra visión. Adicción política, bienestar, experiencias viajeras, norte empresarial, pasión cervecera son algunos de nuestros contenidos. Acompáñanos, Te Verás, historias con otra visión. Estamos de regreso en Adicción Política, en la recta final. Y decíamos, lo que ha pasado en recientes fechas es que muchas de las decisiones tomadas en el Congreso, digo, la más conocida, el hecho de que hubo la ley Bonilla, por la cual el gobernador pretendía quedarse 5 años en lugar de 2, como fue la elección. Bueno, pues de ahí ha traído una sucesión de leyes y de cambios constitucionales y de todo tipo. Uno de ellos fue el hecho de que el calendario electoral comenzó el día de hoy en todo México. Acuérdense que la elección que vamos a vivir en el 2021, en el caso de Baja California, es empatar 2 procesos electorales, el federal, donde van los diputados, cambiar el Congreso Federal, y en el local la gubernatura, el Congreso local, las 5 presidencias municipales y pues los regidores con ellos también, ¿no? Entonces se modificó la Constitución, se argumentó que por cuestiones de austeridad y para evitar gastos, si empezó ahorita en septiembre, se iba a gastar de aquí a diciembre y dijeron diciembre para comenzar. Este asunto se fue a la Suprema Corte de Justicia, que pues en concreto tuvo que ya tomar una decisión y Leo, José Antonio, tú eres abogado y luego esto tiene palabras que solo ustedes los abogados entienden, pero dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, validó diversos preceptos de la Constitución Política, de la Ley Electoral y de la que reglamenta las candidaturas independientes, todos del Estado de Baja California, reformados mediante decreto publicado el 27 de marzo del 2020, por medio del cual se modificó la fecha de inicio del proceso electoral y se ajustaron otros preceptos conforme a esa nueva fecha de inicio, al considerar que no resultan violatorios a la Constitución General. Asimismo, validó la disposición de la Constitución local, perdón, ha estado muy mal el clima y pues ahí la tos, pero bueno, mejor regreso cámaras y micrófonos al estudio. ¿Cómo ves esto? Ya como que la expectativa a unos días de que hubiera el fallo era que la Suprema Corte iba a regresar a Baja California al calendario federal. Yo tuve oportunidad de platicar con varias gente de Morena y lo veían ya con resignación, pero no, se mantiene la decisión del Congreso y bueno, también si lo viéramos en términos futbolísticos, bueno, pues ahí ya meten un gol porque puros en contra estaba recibiendo el Congreso. ¿Tú cómo la ves, José Antonio, sobre todo que tú eres abogado? Bueno, este es un asunto de cuestiones meramente constitucionales, aunque el fondo se haya tratado de una cuestión electoral, la suerte del asunto fue una cuestión de carácter constitucional y por ello lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero yo que de manera acertada, ¿no?
sin propiamente una intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, insisto, porque se trató de un asunto meramente constitucional. Entonces, su decisión es una decisión definitiva e inatacable que tal cual como tal cual está redactada, así se tiene que aplicar. Y pues bueno, ahí ya no hay vuelta atrás, es un asunto, es cosa juzgada, repito, ya causa estado per se, y se tiene que atacar tal cual. Las cuestiones de las ventajas políticas o no, pues ya estarán a consideración de la oportunidad que esto le dé a cada partido político, ¿no? Las cuales obviamente desconozco. Pero en términos jurídicos es un asunto pues ya concluido y que adquiere total definitividad y aplicabilidad en los términos en que fue resuelto. Bien, como creo que lo interesante y lo que no deja lugar a que haya, pues, grilla, conflicto, debate, es primero que es una determinación de la Suprema Corte de Justicia, ya no hay otra instancia, no se puede recurrir a otra. Y dos, la Suprema Corte dice, revisamos y el Congreso está dentro de sus atribuciones el hacer dichas modificaciones que no alteran, no perjudican el marco constitucional. Entonces, sin problema, queda. Entonces, nos da a nosotros, pues hay un desfase en ciertos términos, yo creo que muy pocos en cuanto al proceso local, porque el federal, bueno, no pasa directamente por el Estado y seguramente tendrá el mismo calendario que el federal. Entonces, a lo mejor vamos a conocer primero candidatos para el Congreso Federal y posteriormente todos los locales que ya hemos comentado, van desde la gubernatura, Congreso, alcaldías, regidurías, en fin. José Antonio, algo que quieras agregar, compañero. Pues mira, cerrando el último de los temas, yo sí recomendaría al amable auditorio que tiene a bien seguirnos, ver por no dejar una película de Orson Welles que se llama El Ciudadano Kane. Esta película retrata perfectamente las cuestiones del manejo de la información y la política. Entonces, bueno, no me gustaría, como dicen ahora los chavos, spoilear la política. Perdón, la película, perdón. Pero es una película que es aquel que medianamente le guste la política o ande en la política, es una obra, es una obra obligada de todo político, El Ciudadano Kane. Y ahí vemos, por ejemplo, fenómenos como una noticia es manipulada y una mentira se construye una realidad, ¿no? Y tiene mensajes sumamente fuertes, ¿no? Porque lleva al periodismo al límite de la ética del periodismo, lo que es la ética también del periodista, ¿no? Entre una verdad y construir una realidad que es benéfica exclusivamente para alguien. Yo dejaría ese consejo y terminaría comentándote que este proceso 2021 es uno de los procesos más grandes y complejos que se hayan vivido en la historia. Nada más te voy a dar un poquito de numerología. Tenemos la renovación, van a ser 32 procesos locales concurrentes. Se van a instalar 164,500 casillas en toda la República Mexicana. La lista nominal al día de hoy está integrada con 95 millones de electores. Se van a renovar 21,000 cargos de elección popular. Va a haber un reclutamiento
de por lo menos 12 millones de ciudadanos, para que de esos 12 millones son 1.480.000 funcionarios de casilla los que se van a requerir para estas elecciones. Estamos hablando de la renovación de 500 diputados federales para las 65 legislaturas, 15 gobernaturas, 1.063 diputaciones en 30 congresos, 1.926 ayuntamientos en 30 estados, y va a requerir esto de una coordinación increíble entre el Consejo General del INE, los consejos locales, los consejos distritales, los organismos públicos autónomos, y luego estos organismos públicos autónomos con sus consejos también locales y distritales. Todo esto se va a dar en el marco de una gran crisis económica muy, muy difícil, con una pandemia encima, con una crisis política también muy difícil, y hablo de una crisis política, y con esto concluyo también la idea. ¿Por qué hablamos de una crisis política? Porque yo creo que ni Morena ni el presidente de la República están en crisis política, pero México sí se encuentra en una crisis política por la falta, por la falta de equilibrios en el poder. Y la falta de equilibrios en el poder, es decir, tuviéramos quizás un partido fuerte y otros partidos que pudieran compensar la balanza, el tener la balanza hacia un lado, nunca, jamás en la historia de la humanidad ha sido bueno. Nunca ha dejado tampoco nada bueno, y creo que a eso me refiero con esta gran crisis política que hoy se vive en México. Creo que la suerte de México va a estar en la debida elección de candidatos, que sean candidatos comprometidos, candidatos que busquen realmente el bienestar, candidatos que tengan oficio político, que tengan un liderazgo auténtico y que conlleven a una buena gobernabilidad, que hay un término en España que a mí me gusta mucho y que es la gobernanza. Y entre gobernar y la gobernanza, lo que va a mediar es el arte del buen gobierno. Y lo que México requiere no es alguien quien gobierne, no es una persona que administre el país o que administre las crisis como la está administrando, con todo respeto lo digo, este señor Gatell, que no es otra cosa más que un administrador de una crisis. Una buena gobernanza fue lo que requirió esta pandemia en México. ¿Y cómo se traduce una buena gobernanza? Con resultados, solamente con resultados. ¿Y cómo medimos esos resultados? Con números. Así es como se miden los resultados. ¿Yo cómo voy a medir los resultados? Con el número de panes que yo mañana tenga en mi mesa. Con eso voy a medir los resultados. ¿Qué tanto me rinde el dinero? ¿Cómo vaya cayendo los índices de violencia en la calle? Así, de esa manera, es como se van a medir los resultados, amigo. Entonces, va a ser va a ser uno de los más grandes y complejos procesos electorales que México haya vivido jamás. Así lo ponemos. Uno de los más grandes y complejos procesos. Te agradezco muchísimo a ti. Le mando un fuerte y afectuoso saludo a todo el auditorio que nos hace favor de seguirnos. Y solamente concluiría con lo siguiente. Deseamos no solamente para México, para todos los partidos políticos, para todos por igual, para todos los candidatos, la mejor de las suertes, y exhortarlos a que no se olviden que lo primero es México. Lo primero es México, y después de México estamos los mexicanos. Hay que luchar todos por México. Te agradezco mucho, Alfredo. Dios te bendiga. Gracias, Vitoni. Te despediste 2 veces, 2 mensajes. Eres un politicazo. Eres un politicazo. Te agradezco mucho. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, hoy comenzó el proceso federal electoral en México, y en Adicción Política vamos a estar muy pendiente del proceso en todo México, y particularmente el de Baja California. Aquí estamos. Muchas gracias. Bonita tarde.
Bye.